¿Empezamos? ¡Empezamos! Yo soy Yerime Yo soy Renato. y bueno, somos psicólogos y estamos probando hacer un podcast. Que no sabemos a dónde nos va a llevar la intro. Bueno, por eso se llama probando. Porque No tenemos idea de lo que va a pasar, como en la vida misma. Bienvenidos a la segunda temporada de su podcast favorito psicológico número 1, el único que existe. Probando podcast psicológico. Yerime, ¿cómo estás el día de hoy? Muy contenta porque me renovaron contrato, la camiseta. Nos han renovado fondo. Esa es la producción, que somos nosotros. Y que hemos renovado y pintado el fondo. Gracias a los auspiciadores. Eso de los La tejedora auspiciadores. Psicoterapia y Renato Rondón Psicoterapia. Gracias a nuestros otros auspiciadores. Mi madre por estas sillas. Y al señor Cordinia. el señor Gordina por las luces. Que no sabe que las he traído. Y a Centro Comercial Mesa Redonda. Y a... ¿por qué Juan? ¿No te ayudó a pintar? No, eso lo he hecho yo. Yo soy el auspiciador de esta pared, que sepan, si supieran cómo estaba. Pero no es para ufanarme. Entonces, estamos de vuelta después de 6 primeros episodios, con nuestra segunda temporada, que esperemos que dure mucho más, si el presupuesto nos alcanza para pagarle a Martín. Martín, un saludo. Bienvenido, Martín. Bienvenido, Martín, se le renovó contrato. En la otra locación por lo menos le daban sillita a Martín. Quiero que sepan. Sí, quiero que sepan que, ¿sabes? Martín está sentado en una utilería no muy adecuada. Pero No bueno, entremos- ¿Qué quedamos acerca de la discreción, Rondón? que no sé mantenerla. Entonces, entremos al tema. Hemos vuelto, en la temporada anterior hablamos mucho sobre vínculos de pareja, ¿no? Hablamos mucho sobre duelos, sobre proyectos de vida en una relación. Y esta temporada venimos recargados, pero no de risa, venimos recargados con otros temas que nos parecen interesantes y que tienen más que ver con el ámbito familiar. Así que por eso el tema de hoy es el siguiente. El tema de hoy es lo siguiente: lo que no se dice de la paternidad. Palmas ahí en postproducción. Buenísimo. Dime, ¿cómo estás con este tema? No lo sé. Bueno, estoy... No sé cómo estoy. En realidad no sé cómo estoy, pero sí, bueno, estoy emocionada, estoy como muy atenta y estoy como pensando, haciendo como el repaso de nuestras notas. Lo que pasa, quiero que sepan, es que cuando conversábamos con Renato acerca de este tema, decíamos, bueno, es un tema que sí creemos que tiene un poquito más de responsabilidad que los otros temas que hemos hablado. No porque los otros temas no sean importantes, ¿no? O sea, quiero aclarar, ¿no? Sino porque si bien es cierto, bueno, yo atiendo adolescentes, Renato también atiende como adolescentes jóvenes, ¿no? Más o sea, jóvenes para adultos, en claro, realidad. más en la temporada de adolescentes llegando a la adultez. Sí creemos que es importante como tocarlo con mucho respeto, porque no pretendemos enseñarle a nadie a ser padre, ni a nadie cómo debe transitar esa etapa que sabemos que es muy compleja. Sí, de hecho el capítulo de hoy es más una revisión de algunos puntos que nos parecen importantes tener en cuenta durante la paternidad. Nosotros no somos padres tampoco, entonces por ahí saldrá alguien a decir, si ustedes no son padres, ¿cómo? Bueno, sí, no somos padres, pero somos hijos, tenemos Claro. padres, tenemos Sí. también un respaldo teórico para hablar de esto, y vemos también, bueno, yo en mi consulta y tú también, vemos padres de familia. Claro. Y ¿no? en realidad es que así lo fuésemos, ¿no? Así fuésemos padres, tampoco eso sería una autoridad para hablar de la Sí, paternidad, porque es una experiencia muy distinta para cada ser humano que atraviesa. Y esta más bien es una invitación a que podamos mirar y aceptar que es una etapa con muchas demandas, con muchos cambios. Eso, por lo tanto, puede traer dificultades y puede requerir un proceso de adaptación importante. Y ahí es donde nos queremos enfocar, en que como especialistas de la salud sabemos que los procesos de adaptación requieren recursos, y esa es un poco la invitación de hoy, como revisar esos recursos, mirar qué hay que aceptar de la realidad y desde ahí, ¿no? Si tú, papá, mamá, que estás viendo este episodio, no haces alguna de las cosas que nosotros decimos acá,
está bien, o sea, no es que tengas que hacerlas, no es que nos tengas que hacer caso tampoco. Si algo de lo que decimos hoy te puede servir para tu proceso de paternidad o maternidad, chévere, nos vamos por bien servidos. Y si nada de lo que decimos hoy te sirve, también chévere, compárteselo a alguien que sí crees que le pueda servir, pues que estén ahí en la angustia de la Sí, paternidad o maternidad. yo me doy por bien servida si algo de lo que decimos aquí hace que se sientan menos solos, porque eso es algo que pasa a veces en la paternidad y en la maternidad, ¿no? O sea, como se vive tan como en la burbuja, en la privacidad del hogar, a veces los padres dicen como, oye, esto es normal, que me sienta tan frustrado, que me sienta tan cansado, que me sienta tan agotado, tan sin saber qué está pasando, es normal. Y pues eso, para eso también sirve este tipo de plataformas, para naturalizar ciertas cosas, hablarlas y a partir de ahí ver que hay como gente que resuena con eso, que está dentro de lo que implica un proceso y eso. Y bueno, ya que pones esa pregunta en la mesa, ¿no? ¿Es normal sentirse solo? ¿Es normal sentirse angustiado? ¿Es normal sentirse desorientado? En la paternidad, en la maternidad, sí, es normal. Natural. Es natural. Es natural que haya momentos en donde te cuestiones si fue una decisión correcta una vez que ya estás en el viaje. Es natural. Eso no significa que sea justificable, por ejemplo, el, no sé, no hacerte responsable pues de tu paternidad, ¿no? Pero sí es natural que te lo cuestiones, sí es natural. Todas las mamás en algún momento, y esto lo digo desde la experiencia en el consultorio, en algún momento se dicen por qué fui mamá. En algún momento dicen por qué no puedo regresar en el tiempo al momento donde esta criatura no estaba. Y después lo miran y se les cae la baba y lo aman, obviamente, ¿no? Pero es natural que pase ese proceso. Bien. Entonces, ¿dónde inicia la paternidad? Viste, me acordé que he estudiado porque no me han prohibido mirar mi plaje. Entonces estoy apelando a la poca atención que mi TDAH me permite para recordar los puntos del día de hoy. Y ese es el primer punto. ¿En dónde inicia la paternidad? Dime. Bueno, nosotros queríamos encuadrar y validar el hecho de que la paternidad inicia desde que hay un embarazo y desde ahí ya empiezan a generarse cambios, empiezan a generarse incertidumbres, empiezan a generarse expectativas, miedos, diferentes emociones. Y esta ya inicia sea que el embarazo culmine con el nacimiento de un bebito o no. Y menciono esto porque también es importante que nombremos a los padres que pasan por las pérdidas de bebés no nacidos. Que también es estadísticamente muy natural, sobre todo en madres primerizas, ¿no? Es muy común, es muy natural y no se habla de eso. Y porque, no se habla. De hecho, tenía algún tiempo atrás pacientes que pasaron por pérdidas y los doctores les decían, o sea, bueno, la buena noticia es que nos damos cuenta que sí puedes salir embarazada, ¿no? Y bueno, tranquila porque esto pasa mucho. Y entonces es como, pero a mí nadie me dijo qué pasa, ¿no? Sí. Entonces luego cuando lo habló con su mamá, resultaba que su mamá también había tenido pérdidas, resultaba por ahí que su familia, su entorno también habían habido pérdidas y era como, ok, ya me siento como más acompañada, pero así nomás no se habla de esto. Sí, ni de toda la preparación que debe tener el cuerpo para lograr un embarazo, ¿no? Y sí, entonces el embarazo inicia, bueno, la paternidad y la maternidad inicia cuando se da un embarazo, sea que lo asumas o no, en ese momento ya eres padre y eres madre, sea que se logre o no, también, ¿no? Durante lo que duró el tiempo del embarazo, fuiste papá y fuiste mamá. Y Jeremy, pero yo no fui parte pues del embarazo per se, yo llegué después, o sea, tengo una relación en donde mi pareja ya tenía un hijo, ya tiene una hija y yo me siento papá de esa criatura. ¿Soy papá de esa criatura? ¿Soy papá per se? En los términos en los que hablamos. En ese caso, el rol creo yo que lo puedes asumir, ¿no? Las personas pueden sentirse como padres, sin embargo sí es importante entender que pueden ser más una figura paterna porque todos tenemos padres biológicos, sea que estén presentes o no, y eso también es importante tenerlo
cuando somos adultos, tenerlo claro y preguntarnos, bueno, ¿cómo fue mi vínculo con mi mamá? ¿Cómo fue mi vínculo con mi papá? Sea que haya estado o no. Y otras figuras pueden ocupar los roles maternos y paternos en caso los padres biológicos estuviesen ausentes o faltaran, ¿no? Abuelos, tíos, parejas que luego llegan a la vida como tal de nuestros padres. Y entonces eso va complementando, ¿no? Va fortaleciendo los recursos. Claro, tú puedes ser una nueva figura paterna o una nueva figura materna para el hijo o hija de tu pareja. Pero ese niño o niña ya tiene un padre, ¿no? Ya tiene una madre. Y hoy ya tiene una madre, O ¿no? tuvo, quizá. O tuvo en algún momento. Y tú que llegas a la vida, tú que fuiste papá y te separaste y tu pareja inicia una nueva vida con alguien más, esa nueva persona nunca va a ser papá de tu hijo o tu hija, ¿no? Tú siempre vas a ser papá, o sea, eso es innegable. De ella que lo quieras asumir o no, ese es otro tema. Y es sumamente importante también, porque ya hablando desde el lugar del hijo, tu padre y tu madre son parte de quién eres, o sea, son parte de ti, de tu genética, de tu historia. Y a veces llegan pacientes a consulta, ¿no? A mí me crió mi mamá y mi padrastro, que es como mi papá, yo lo llamo papá. Y esta película le dicen por su nombre, ¿no? Y Pepe, él puso el espermatozoide, pero él no es mi padre. Y hay una negación fuertísima, ¿no? Ante esa figura, pero negar a tu padre biológico o a tu madre biológica, que son parte de tu historia, es también negar una parte de ti, ¿no? Una parte de tu historia como tal. Una parte de tu historia, entonces es un acto ahí medio, automutilatorio casi, ¿no? Eso da para hablar un capítulo. Eso da para hablar un capítulo completo, ¿ah? La vez pasada Renato me decía, vamos a tener que buscar temas porque no tenemos temas. Bueno, acá, ahí acabas de sacar un producción, tema. anota. Capítulo completo, identidad. Anótalo, tú que no pagas al pobre Martín, lo mandas a anotar. Bueno, esta vez hemos traído algunos subtítulos. Sí. Es como hemos decidido, como la maternidad, como la paternidad, que se van dando por etapas de desarrollo de la criatura o de las criaturas. Este capítulo también lo hemos puesto como también por etapas. La primera etapa es desde que empieza el embarazo, empiezan a pasar cosas. Sí. ¿Qué tienes para decir ahí, Renato? Que el embarazo es un caos. Es una forma de definirlo. No significa que sea terrible, porque el caos, caos en el sentido de crisis, de cambio, de desestructuración, de reconfiguración. En ese sentido hay un caos. Desde el momento en que se da el embarazo, desde el momento en que la noticia llega, hay toda una reconfiguración de la vida, ¿no? De las funciones, de los roles. Cada quien se replanteará o se replantea, pues, ¿no? ¿Qué va a ser a partir de ahora? Porque como individuos, depende de la edad en la que se dé el embarazo, si es deseado o no deseado, planeado o no planeado, habrán distintas metas o planes que tenía cada quien. Y es un caos constante hasta que nace y hasta que hasta que como padres nos adaptamos, o el padre y la madre se adaptan a esta nueva realidad. Entonces hay como un cambio constante, como hasta los, ¿qué te gusta? 2 años, ¿no? Que vienen los terribles 2, más o menos. Claro. ¿Ibas a decir algo más? Claro, en relación a esta etapa, uno de los primeros puntos que creemos importante mencionar es que vale la pena asumir esos cambios. Por lo tanto, cuando hay cambios pasan 2 cosas. Aparecen expectativas y aparecen pérdidas también, ¿no? A veces se romantiza tanto el hecho de la paternidad y de que vienen los hijos y de que hay un embarazo que no hay espacio para nombrar y para procesar las pérdidas, ¿no? Mi cuerpo está cambiando, ya no es el mismo de antes, entonces estoy perdiendo el cuerpo que conocía, mi vida está cambiando. Ya no puedo tomar las mismas cosas, consumir las mismas cosas. Las mismas actividades, mi grupo de amigas empieza a cambiar. Aparecen las limitaciones. Y aparte, en el caso de la mujer, la mamá embarazada se transforma en una panza con piernas, en cierto punto. Y entonces pasa este fenómeno que es súper... está súper romantizado, pero me imagino que debe ser también bien desagradable, que es la persona que viene y todo el mundo te quiere agarrar la barriga, ¿no? Claro. Entonces, claro, la barriga toma como el centro del foco y la persona se diluye, ¿no? Claro. Hay también un cambio y una pérdida de identidad, porque te transformas en el contenedor. Exacto. ¿No? En un contenedor andante, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Hablábamos en la temporada anterior del duelo, ¿no? Ujú. En ese sentido también se da un duelo. Recordemos, queridos educandos, que el duelo es el proceso que ocurre ante cualquier pérdida. Ujú. Y como decías hace un rato, se da una serie de pérdidas, ¿no? Ujú. Porque pierdes identidad, pierdes movilidad, pierdes capacidad de hacer cosas que antes hacías, pierdes placeres, pierdes proyectos, ¿no? Porque inevitablemente ciertos proyectos se van a detener, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres. Hay proyectos que se van a detener. Eh, y sin contar que se puedan perder, no sé, oportunidades, una larga lista de etcéteras que se Ujú. pierden, y por los cuales se debe dar un proceso de duelo, ¿no? Ujú. Un proceso por el cual uno se permita también sentir esa pérdida, pues, ¿no? Sí. Transitar la pérdida, sentir la tristeza que pueda generar, la frustración que pueda aparecer, la sensación de culpa, o algo, el reclamo que pueda Ujú. ocurrir, ¿no? A veces el niño se transforma, como ocurre un duelo, el niño, el bebé, el feto, se transforma en como una especie de villano, ¿no? Como la situación, el escenario menos saludable, Ujú. ¿no? Pero a veces se transforma el papá en el villano, ¿no? Ujú. El típico casi chiste de la mamá que le dice, tú me hiciste esto, ¿no? Tú me embarazaste. Cuando fue una decisión en realidad, de ambos. Sea que haya sido un ups o haya sido planeado, es una decisión. Entonces hay que tramitarlo para no, primero, no encontrar villanos. Y segundo, para poder llegar al alumbramiento en paz, ¿no? Ujú. No, Como llegar al alumbramiento en paz, porque van a seguir habiendo cambios, entonces la idea no es acumular, sino ir validando conforme pasa el proceso. Bien, en ese sentido también entender que como está también tan romantizado el embarazo, entonces a veces se llega con expectativas de cómo se debe sentir, entonces versus la realidad de cómo se está sintiendo esto, o no me contaron que pasaba esta parte, o no me contaron que yo me iba a sentir de esta manera. Entonces también es como, a ver, esto lo estoy sintiendo solo yo y yo estoy loca, ¿no? O le pasa a todas, pero nadie lo dice. Entonces muchas veces las personas no dicen, les pasa a todas y nadie lo dice, entonces es lo más natural, sino normalmente el cuestionamiento que se hacen las personas, las mujeres es, y los padres también, porque empiezan a surgir miedos, angustias, cambian también sus planes. Entonces, claro, nadie habla de eso y es como, estoy sintiendo todo esto y yo soy un bicho raro, porque yo estoy sintiendo todo esto. Y en realidad no es así. Es natural que vayan pasando estas cosas conforme se va dando el embarazo. y aparece una suerte de autocrítica muy dura, ¿no? Entonces, como yo estoy pasando por esto, y seguramente lo paso solo yo porque de repente ni un padre en el mundo, ni una madre en el mundo pasa por esto, soy una mala persona. Y voy a ser un mal padre, voy a ser una mala de madre. esta manera, ¿no? Porque tengo miedo y tengo angustia y me da miedo que llegue mi bebé, pero yo debería amarlo, ¿no? Y debería estar contento y debería estar pleno. Entonces, claro, soy una mala persona por estar pensando en estas cosas, ¿no? Y que ahora que voy a tener que postergarme y que ahora ya no puedo pensar solo en mí y mi dinero ya no va a estar dirigido solo a mí, sino también a este bebé, y que tengo que trabajar más y eso me frustra o me da temor o me estresa. Entonces, claro, todas estas cosas que van apareciendo son naturales, pero como dices tú, ¿no? Como nadie las habla, es como, bueno, soy un mal ser humano. Ahora, también está la otra parte, pues que, ¿no? Agarras tu pancita, sientes al bebé patear o moverse y obviamente se te despierta el instinto maternal o paternal. Bueno, a los hombres se nos despierta después, de hecho. Dicen que el hombre se enamora de sus hijos, ¿no? Como con el tiempo. La mujer se enamora desde que aparece, desde el embarazo. Y bueno, yo creo que sí, ¿no? Los hombres se enamoran de su paternidad, en tanto van compartiendo, ¿no? Cuando se dan cuenta que esa criatura, somos un poco más básicos también los hombres, pues, ¿no? Cuando se dan cuenta que puede jugar con la criatura, nos enamoramos. Sí, y bueno, ¿qué pasa una vez que te adaptas al cambio? Bueno, llega más cambio, sí. A ver, espérate, antes de pasar eso, antes de cambio. que tengo una idea que no quiero que se me vaya. ¿Qué cosa sería recomendable en esos casos? Hablar con otras mamás, juntarte con otras mujeres La comunidad. y otros papás. O sea, y es saludable que tú, hombre, que vas a ser papá, te juntes con otros hombres que son papás.
para que conozcas perspectivas, para que veas si solo tú te sientes así, para que sepas como que hicieron también, y mamás también, ¿no? Una comunidad, una red de apoyo, hablamos de redes de apoyo en otro capítulo, siempre es útil, ¿no? Sobre todo si está viviendo lo mismo que tú. ¿Y qué viene después de que te adaptas al cambio? Efectivamente, más cambio. Y el caos que viene con esto, ¿no? Porque luego llega el bebé al mundo, ¿no? Llegan los hijos al mundo, ya no están, o sea, se separan de la mamá y pasan al mundo. Entonces con esto viene ya un ser independiente que tiene sus propias demandas. Y a partir de ahí viene todo un proceso de adaptación constante. Sí. Y eso es complejo. No estamos tratando de desanimar a nadie aquí que sea papá o mamá. Pero bueno, es simplemente un hecho, no es lo que sucede. La paternidad implica una gran capacidad de resiliencia y adaptación. Sí, y ahí creo que, bueno, acá hemos puesto como 3 puntos, hablábamos cuando preparábamos este capítulo, ¿no? Como 3 cosas que sí o sí suelen pasar, ¿no? El duelo de la vida que conocía los padres, la madre, el padre, porque vienen noches de insomnio, vienen noches o días completos de ir cuidando y adaptándose a los requerimientos que va teniendo el bebé o la beba, no sé. El cambio también del concepto de pareja a una unidad familiar, porque bueno, si bien es cierto una pareja puede ser una familia, ya cuando aparece un tercer elemento, ya es inevitable. Claro, ya está ligado a pareja, o sea, no solo está el rol de pareja, sino el rol de padres, ¿no? Y que lo van a tener de por vida. Y que hay que exacto. Entonces hay que trabajarlo para, si queremos sostener los 2 roles, porque a veces un rol termina absorbiendo al otro, ¿no? Y terminamos siendo más padres que pareja. Sí, que eso es como lo menos recomendable. Eso es tema para otro capítulo, o sea, aparte. Sí, por eso, si queremos que las 2 cosas existan, hay que ver las 2 cosas como 2 trabajos diferentes. Sí. ¿No? Y el tercer punto del que hablábamos, y ahorita, bueno, podemos desarrollar un poco cada uno de estos, encontrar el equilibrio entre las necesidades de los padres y las necesidades de este nuevo ser, ¿no? Que obviamente es muy frágil y requiere muchas cosas. Pero si no terminamos de encargar, o sea, si los padres no se terminan de encargar de sí mismos, en algún momento va a pasar factura esta postergación constante. Sí. Lo que a mí me surge con esto es que primero trabajar en la capacidad de adaptarse, ¿no? Es lo que decíamos hace un rato. El entrar en la paternidad implica entender que los cambios van a ser constantes e inesperados. Te puedes preparar igual, ¿no? Leyendo un poco, o sea, teóricamente te puedes preparar para las etapas de la vida, pero igual van a haber cambios constantes. Y la idea es que entiendas que esos cambios, la adaptación a esos cambios son la adaptación a la necesidad de esta nueva criatura, ¿no? Porque va a aparecer con nuevas necesidades. La lactancia, también el destete, el dejar de usar pañales, por ejemplo, el empezar a caminar, el empezar a comer alimentos sólidos, los cambios en el juego, porque el juego va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Las formas de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Es como un cambio constante. Y claro, si bien tiene que haber un equilibrio entre mis necesidades, las necesidades de la pareja, ya sea que estén juntos o no, y esta criatura, siempre hace prioridad las necesidades del niño o la niña, ¿no? Al ser o sea, ya hablando en términos de salud, vendría a ser la persona más vulnerable en la habitación, digamos. Entonces la persona más vulnerable es como en los aviones, pues, ¿no? Que primero le pones la mascarilla al niño y después te pones la mascarilla tú. No, ¿funciona? ¿Cómo? Es al No. Ah, sí, primero te pones la mascarilla tú y después el niño, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si hablamos de vulnerabilidad, pero es un buen ejemplo que estás poniendo en realidad. O sea, también tiene sentido para el otro que quería explicar, ¿no? O sea, es el más vulnerable, pero si no te terminas de atender tú y no estás bien tú, no vas a poder sostener esa vulnerabilidad. Eso es cierto. Pero al final del día tú te sostienes para sostenerlo a él.
Exacto. O sea, por ahí va. O sea, si no estás, exacto, ¿no? Sí. Claro, no Claro. puedes ayudar al otro si tú no estás bien, pero al final el compromiso es El compromiso es con eso. la persona más vulnerable, ¿no? Con el niño, la niña. Y sí, yendo a lo otro, que al final era lo que seguía, ¿no? Para esto es importante estar bien tú, dentro de las posibilidades que tengas también. Sí, pues sería lindo que, no sé, pudieras hacer yoga todos los días y tener tiempo para hacer compras y comer saludable y hacer ejercicio y tener un trabajo de tus sueños y eso te va a dar bienestar, te va a liberar el estrés, vas a sentir plena y así vas a poder atender a tu criatura, a tu niño o a tu niña. Pero mientras haces todo eso, pues se te murió de hambre. Entonces, hay que regular, ¿no? Hay que ver dentro del proceso y de las necesidades del niño qué tanto puedes cubrir tus necesidades o cuáles puedes cubrir. Sí, hay que entender y ahorita se está usando mucho este término y creo que en este contexto se puede utilizar. No soy no soy muy fan de los conceptos New Age. rápidos, sí. No, o sea, que tratan de explicar todo en una sola palabrita, Ok. pero esto del estado de supervivencia, o sea, Ujú. la intención de todo lo que está nombrando Renato en este espacio, en este capítulo, justamente en este episodio, es que podamos ver la gran demanda. O sea, Renato ha nombrado 5 cambios, o sea, solo 5 cambios. Que se hagan en 3 años, creo. Y esto es, yo diría que en 2, Sí. que entre los 2 y 3 años se van dando. Entonces, los adultos a cargo están como sosteniendo todos esos cambios y lo que estamos tratando de hacer es de normalizar la demanda que requiere todos esos cambios y que por lo tanto hay un constante uso de recursos, un constante uso de energía, atención, concentración y de postergación. Pero sí es importante entender que esta postergación, claro, hay que asegurar por lo menos que no se posterguen las necesidades básicas en la medida de lo posible y en la medida de lo realista para poder seguir vivo, para poder seguir cuidando a esta criatura, ¿no? Y por último, si postergas, ¿no? O sea, si estás dejando para después tus propias necesidades en el sentido de necesidades afectivas, necesidades laborales o sociales, que sea con el objetivo de que tu hijo o tu hija esté bien, esté sano, esté entero, o sea, emocionalmente entero, pero a cargo de que en algún momento vas a voltear a mirarte. O sea, no, la paternidad no puede transformarse en que eternamente me voy a dejar de mirar a mí mismo, ¿no? Después pasa el síndrome del nido vacío, pues se van los hijos porque los hijos en algún momento nos vamos y papá y mamá se quedan en la casa solos y dicen, uy, ¿ahora qué hacemos si dedicamos nuestra entera existencia a ellos, ¿no? Por ese lado tampoco es saludable. Y claro, lo que venimos a decirles es, está bien necesitar ayuda, ¿no? Como padres y querer pedir ayuda. Y sentirse cansado. Y sentirse cansado y frustrado. Pero Renato, Jeremy, mis padres no necesitaron ayuda para criarme. Y yo te preguntaré, bueno, ¿realmente estás bien? Claro, pero eso no implica que tus padres hayan hablado contigo de cómo se sintió criarte. Claro, aparte. O sea, lo pudieron hacer muy bien y tú puedes estar bien, pero anda, pregúntales cómo están ellos, ¿no? Yo me acuerdo que a mi prima hermana, que por cierto no te he contado un chisme. Ok, ¿me lo dejas para el final? ¿Eso va para el premium? No, que no tenemos todavía. Para ahorita. Ok, la vas a quemar. Ok, dale. Me encanta. Me ha hecho madrina. Oh, está chocha la Jeremy. Primera hijado. Ya la perdimos para siempre. Ya fue. Entonces. Felicidades por el nombramiento, el madrinazgo. Entonces, la primera vez que iba a cumplir 1 año mi ahijado. Chaza. Entonces le digo, ¿cuál crees que pueda ser un buen regalo? Le digo, pero no un regalo para él, porque él ni se va a acordar del regalo que le di. Claramente. Y aparte le van a regalar un montón de juguetes, sino un regalo como para ustedes, ¿no? Que les sea útiles a ustedes. Y me dijo, dame un pase donde tú vienes a cuidarle y yo me voy al spa. Porque claro. Regalazo, claro. Claro, porque efectivamente, o sea, la maternidad es como esto de estar atendiendo demandas, necesidades y agota muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo que había un podcast que se llamaban Se Regalan Hijos. Y eran 2 mamás. Ahí búsquenlo. Las que son mamás, recomiendo ese podcast. Porque habla de los momentos, o sea, donde las mamás es como que están como... Claro. ¿no? Sí. ¿Qué hago con esta criatura?
Sí, y así llegan a terapia en realidad, ¿no? Y también porque es importante, o sea, esto que subrayamos de que está bien necesitar ayuda, está bien no sentir o sentirte frustrado o frustrada, porque si no lo miras, no lo atiendes, no te das un momento, 5 minutos al día para, no sé, poder respirar y decir, qué cansado es esto, por lo menos aceptarlo, si es que no tienes espacio para desfogarlo. Lo que va a pasar es que eso se va a terminar canalizando en tu niño o niña, Claro. ¿no? Sin querer, o sea, no es que lo vayas a hacer por maldad, es que así funciona la mente humana, ¿no? Lo que no se habla se actúa. Entonces termina... nuestros padres seguramente no nos dijeron lo difícil que fue para ellos, y uno lo entiende de adulto, ¿no? Yo ahora miro ya de mi adultez, en mi independencia, miro atrás y digo, ¿cómo hicieron con 4 hijos? Brother, Yo no puedo con un carro de segunda. Uno de los mejores recuerdos que yo tengo de mi papá es que mi papá llegaba de trabajar, ¿no? Ya mi mamá se había encargado de darnos el lonche, de cambiarnos, ya de meternos en la cama, y mi papá llegaba de trabajar y me contaba cuentos, ¿no? Y a mi hermana hacía lo mismo, pero a la mitad del cuento se dormía, entonces éramos niños, obviamente era, papá, no te duermas, vuélveme a contar el cuento. O a veces estaba contando el cuento, se dormía, y entonces, papá, te estás durmiendo. Y estaba contando la Caperucita y empezaba a contar la Cenicienta en la mitad del cuento. Entonces nosotros éramos como, papá. ¿Cuántos años tenía tu papá? Nuestra edad, ¿no? No, mi papá tenía... No sé. 34. No sé. Estoy tratando de hacer matemáticas. Terrible. Más o menos 40 y tantos, 40, en mi caso 40 y algo. Igual, pues, ¿no? Claro, entonces, ahora que yo trabajo y llego a las... No daría cuentos a nadie. A la hora que llego a mi casa después de trabajar, de atender pacientes, o sea, si yo tuviera una criatura, no, yo quiero mi cama. Claro, es una decisión. Quiero ponerme pijama y no quiero saber nada del mundo, quiero ver mi serie, mi televisión, y no quiero estar como pensando de más, ¿no? Entonces, en realidad, claro, es una chamba. es una súper chamba. Entonces, realmente él estaba cansado y ahora entiendo por qué se dormía a la mitad del cuento y solo estaba rogando de, ya duérmete, por favor. Antes, ¿no? Sí, claro. Y entonces es complejo. Ahora, es todo esto de la dicotomía que aparece, ¿no? Entre lo que me está pasando y la culpa por lo que me está pasando, sucede por las expectativas que hay en relación a la paternidad. La paternidad es algo que trae muchas expectativas porque se romantiza mucho la relación padres e hijos, ¿no? Y de hecho lo hablábamos un poco cuando preparábamos este capítulo. Sí, expectativas como por ejemplo el tipo de hijo que quiero tener. ¿Cómo quiero que sea mi hijo? Cuando yo tenga mi hijo, voy a jugar pelota conmigo todo el día. Y te nace un niño que no le gusta el fútbol, ¿no? Claro, o el tipo de padre que quieres ser, ¿no? Entonces yo quiero ser un padre que juegue fútbol. Y te das cuenta que no tienes tiempo. Que no tienes tiempo, que estás muy cansado porque la vida pues es así, es compleja, ¿no? O ¿qué otra habíamos puesto? El tipo de... A ver, expectativas. Expectativa 1, expectativa con el tipo de hijo que quiero formar, porque a veces tenemos los padres tienen esa expectativa, ¿no? No sé tú, si tuviera hijos, tengo expectativas de cómo lo quise formar, pero claro, es como... Yo no tengo expectativa del hijo que porque no quiero tener un hijo. Ok, está bien. De hecho, porque respeto mucho la labor de padres, es que no quiero tener hijos. O sea, sé lo que cuesta emocionalmente, físicamente, energéticamente y económica. Pero no estamos para desanimar a nadie. Expectativa número 2. ¿No? Expectativa del tipo de padre o madre que quiero ser. ¿No? ¿Cómo quiero que mi hijo me vea, ¿no? Ay, yo quiero que mis hijos hablen conmigo como si fuéramos amigos y seamos los mejores. Que no tenga ningún secreto. Que no tenga ningún secreto para mí. No, tu hijo te va a guardar secretos. Yo le he guardado secretos a mis padres. Jeremy también. Y hoy vamos a confesar uno. No, señora. No están. Señora. Hoy vamos a confesar. No, voy a poner a gritar como Farfán. No, ¿cómo se llama tu mamá? La señora Verónica. Señora Verónica. Dame luz. Expectativas del tipo de padre o madre que no quiero ser, ¿no? O sea, yo tuve un tipo de papá así, tuve un tipo de mamá que no me gustó, no me sirvió, no me funcionó, me hizo daño, o esto que hizo me lastimó, y yo no lo voy a hacer nunca con mis hijos. Y llega el momento en donde la vida, la paternidad te pide que seas así, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante darte cuenta de cuáles son tus expectativas? Espérate, tenemos una más, ¿no?
La expectativa de ser un padre o madre abnegada, pusimos, ¿no? Como muy dado, muy dadivoso con tus hijos, muy entregado. Y darte cuenta que no siempre va a funcionar también, ¿no? ¿Por qué es importante, ahora sí? ¿Por qué es importante mirar las expectativas? La expectativa de lo que creo que es ser un buen padre versus lo que la realidad me demanda. O no sé si la dijiste en otras palabras. En otras palabras, sí. Okay. Expectativa del tipo de pareja, de padres que creo que seamos, ¿no? O sea, que quiero que yo y mi pareja seamos un equipo y decidamos juntos. Y si uno llama la atención, el otro esté de acuerdo. Claro. Y puede que no sea así. O también en relación a eso, que es como yo soy un padre que nunca se va a perder, ¿no? Los momentos importantes de sus hijos, porque eso es ser un buen padre. Yo siempre voy a estar en las actuaciones, ¿no? Y de repente te das cuenta que si no vas a esa reunión, o que si no tienes ese proyecto, o que si no asumes esas horas de trabajo, no vas a poder darles otras cosas que también consideras importantes. Claro, y se vale, hasta cierta medida se vale esperar cosas ¿no? Se vale querer tener un tipo de paternidad, un tipo de familia. Pero ¿por qué es importante observarlo? Porque puede que no suceda. Uh-huh. Y eso somete a una gran frustración a las personas. Entonces, se vale que quieras cosas siempre y cuando tengas claro que puede que no pase. Puede que pase distinto, puede que la vida te lleve por otro lado. Y por lo menos que tengas la flexibilidad, la plasticidad para reformular tus expectativas en la paternidad, como mínimo, ¿no? Como el mínimo saludable es ese. Ok, si yo espero eso, me gustaría jugar, pero bueno, soy consciente que puede ser que me toque un hijo que no le guste jugar fútbol. Bueno, jugaremos otra cosa, ¿no? A lo que necesite él jugar. Uh-huh. Entonces, ese es un mínimo como saludable. Por eso es importante, cuando uno está entrando en el proceso de paternidad, ver qué expectativas tiene, porque es con las expectativas en donde también se lastiman a los hijos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se pueden hacer heridas profundas que ya nosotros terminamos viendo en terapia en realidad, ¿no? Bueno, y con eso no sé si quieres agregar algo más al tema de las expectativas. No, me parece que pasamos a los tips. ¡Wow! Estamos llegando al final. Vamos a pasar a los tips. Se me criticó, se me maltrató, se me vejó por mi última intervención de los tips en el último capítulo con mi melódica. Así que he cambiado de instrumento. Hoy tenemos un kazoo. Y he decidido que de hoy hasta la eternidad trataré de traer un instrumento distinto para hablar de los tips. Tal vez lo consiga, tal vez no. No lo sabemos. Entonces, empecemos con los tips. Vamos a ver 4 tips. Porque no hemos planeado, Jeremy me odia en este momento porque me dijo que no hiciéramos tips. Pero yo lo doy todo por ustedes porque esta es nuestra marca registrada. Entonces, tip número 1. Tip número 1, Jeremy. Yo doy el tip número 1. Tip número 1. Busca grupos de apoyo. Busca grupos de apoyo que te puedan... grupos de apoyo en el sentido de redes de apoyo, mejor dicho. Uh-huh. Que te puedan brindar soporte, que te puedan escuchar y que en donde te puedas sentir escuchado o escuchada desde la experiencia, ¿no? O sea, sean personas que sepas que te van a entender, que van a entender lo que estás pasando. Redes de apoyo. No puedo pensar nada. Tip número 2. Dios mío, ayúdame. Tip número 2, Jeremy, vamos. Valida tus emociones. Siempre valida tus emociones y a partir de ahí mira qué sí puedes hacer. Porque muchas veces no se validan las emociones y eso hace de que no notemos que sí estamos haciendo algo, ¿no? Y eso pasa en todos los contextos de la vida y también pasa en la paternidad. Entonces, valida lo que sí estás haciendo, lo que sí puedes hacer. Ok, estás frustrada porque no puedes, no sé, ¿qué cosa? Porque no puedes bailar ballet. Ok. Pues claro, porque no estás pudiendo ir a tus clases de baile. Que antes hacías. Que antes hacías. Pero ¿qué sí puedes hacer? No sé, encerrarte en tu cuarto y hacer media hora de baile. Poner música, ¿no? Y sí. Claro. Bailar con tu niño, Claro. O estás frustrada, lo que pasa es que esa cosa me está frustrada en ese momento, estamos validando su frustración. Estoy bloqueada. No, pero por ejemplo, es que acabo de recordar un caso, ¿no? Estás frustrada porque tu casa no está limpia, completamente limpia, porque no tienes energía para limpiar la casa, ¿no? Y tu pareja, si es que le existe, está trabajando y tampoco puede limpiar la casa porque cuando no está trabajando está tratando de mantenerse despierto para que tú duermas, ¿no? Mientras que la criatura no duerme. Bueno. En el mejor escenario, ¿no? Claro, en el mejor escenario. ¿Qué puedes hacer? Bañarte. De repente eso sí puedes hacer y está bien. O ordenar una habitación, ordenar la cama. ¿No? Claro, o tender la cama. Ya. Claro. Baby steps, ¿no? Tip número 3.
Tip número 3. Se vale pedir ayuda. Si estás en las posibilidades de tiempo y de economía, y aún si no hay posibilidad de economía y tienes a alguien, no necesariamente un profesional, pero alguien que te pueda escuchar, toma esa opción. Se vale pedir ayuda, se vale hablar de estos temas. No tiene pues por qué ser todo rosas y miel y corazones en la paternidad y maternidad. Lo cierto es que tienes una responsabilidad que cumplir con esa criatura. Y ya está, pues, ¿no? Ya las decisiones que tomaste te llevaron a ese punto. Dentro del contrato no está que te guste. Es parte de. Pero si no te gusta, si la estás pasando mal, busca ayuda, busca soporte, puedes buscar ayuda profesional, como el caso de nosotros. Porque está bien, lo estás haciendo bien. Porque el organismo es sabio, ¿no? Y tu instinto de padre o de madre, si se presenta, vas a ver por dónde ir. Entonces, en ese sentido, lo estás haciendo bien, despreocúpate. Tus hijos no tienen que caerte bien todo el tiempo. Y se vale que no te caigan bien todo el tiempo, ¿no? Lo que no se vale es que no cures o no los ayudes con sus necesidades, ¿no? Pero sí se vale pues que internamente te pasen cosas y puedes buscar canales, espacios para hablar de esto. ¿Tienes otro tip? Tip número 4. Ese fue de Mario. Dale, dime. Tip número 4. Elige una forma de hacer las cosas porque van a haber muchas opiniones y no vas a poder tomar en cuenta todas las opiniones y algunas opiniones se van a contradecir a la otra opinión y una teoría va a contradecir a la otra teoría y alguien te va a decir que él o ella lo hizo diferente y alguien te va a decir de que ya está en otra etapa y que a esa edad sus hijos ya lograban lo que tus hijos no logran. Entonces, elige una manera. Y aunque aparece chiste en Instagram, ahora hay unos videos muy graciosos donde dice, ¿no? Esto se trata de mantener vivo y sano a la criatura. Y con eso cumpliste la tarea. Sí. Tu hijo, tu hija, de algo se va a quejar. En algo la va a pasar mal. Tú podrías ser el mejor padre o la mejor madre del mundo. Cumplir todas sus necesidades afectivas, darle los permisos que necesita, poner los límites que requiere, alimentarlo saludablemente, respetarlo en todas sus decisiones. Toda la larga lista, etcétera, de cosas que te dicen para una crianza saludable. Y vendrá a terapia con uno de nosotros a decir que sus padres fueron demasiado buenos con él o con ella. Entonces también bájenle 2 rayitas a su angustia de no traumar a sus hijos. No los traumen a propósito, procuren disminuir el golpe, pero va a pasar igual. Entonces... Claro, cuando se refiere a disminuir el golpe, se refiere a disminuir no a golpearlo, angustia, sino no disminuir el efecto, la angustia, ¿no? Claro. En sí. la medida que tratemos a esos niños... Casi me salvaste de ser funado, Jeremy, gracias. Espero mi regalo. Es que yo le leo la mente. Sí. Así de compenetrado. Estamos conectados. No, lo importante es tratar con respeto a esos niños. Esa nueva vida. A esa nueva vida. Y en la medida que los traten con respeto y no hagan nada que no harían con un ser adulto, que son capaces de hablar, de darte tu opinión y de ponerte límites, lo estás haciendo bien. Yo creo que esa es la conclusión. Esa es la conclusión de hoy. Con eso podemos cerrar. Mira que no te pedí conclusiones, viste. Estamos mejorando. Esa es la conclusión de hoy. Nos vamos a quedar aquí, entonces no se olviden de darle like, de suscribirse, de comentar, de seguirnos en TikTok, de seguirnos en Instagram, en Facebook estamos en Veremos porque pasaron cosas. Y sí, pasaron cosas. Que yo no me enteré. Exactamente. Y nos vemos la próxima semana en un próximo capítulo de Probando Podcast Psicológico. ¡Chau!